Hola querida iglesia, hemos estado hablando acerca del sufrimiento y hoy día vamos a hablar un poco acerca del propósito que nosotros como cristianos vivimos en torno al sufrimiento. Hemos visto cómo la Biblia nos habla de que vamos a tener sufrimiento acá. Hemos visto cómo Jesucristo vino a sufrir, a solucionar el problema del pecado y con él las consecuencias del sufrimiento para su pueblo. Es decir, si estamos en Cristo, tenemos una eternidad con Dios, en plena comunión con Él, sin pecado y por ende sin sufrimiento. Pero hemos visto y sabemos que hoy día, antes de que Cristo venga durante esta vida, vamos a sufrir. El punto es, ¿para qué o por qué? Vamos a leer entonces un versículo, un pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice así: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Interesante lo que dice Santiago. Él está partiendo su carta y menciona esto. Él no dice si es que pasan pruebas. Él habla de cuándo las pasen. Esto de pruebas se refiere a situaciones adversas, circunstancias en cierta medida no deseables, sufrimiento. Pero él dice, ustedes vívanlo con gozo. Pero ese gozo no está basado en el sufrimiento mismo, sino en lo que produce. El cristianismo no es masoquismo. No nos gozamos en el sufrimiento por el sufrimiento mismo, ¿cierto? No hemos hecho un voto y nos autoflagelamos, no. El cristiano, aquí como dice Santiago, se goza en el sufrimiento, en las pruebas, por lo que produce. ¿Y qué es lo que produce? Paciencia, perseverancia, constancia, ¿cierto? No es algo inmediato, sino que produce paciencia, que es fruto del Espíritu, que es algo de nuestro carácter. Nos vamos pareciendo más a Cristo. Pero no solo la paciencia, sino que nos habla de que tenga un resultado, ¿cierto? Esté perfeccionado, seamos perfectos, que nada nos falte. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de madurez. Este concepto de perfección, de no tener nada que falte, tiene que ver con el crecimiento, con la madurez. Lo que Santiago está diciendo es, vivan el sufrimiento con gozo, porque eso los va a llevar a crecer en carácter, a madurar, a parecerse a Jesucristo. Y esto para la gloria de Dios. Porque podemos definir claramente un cristiano maduro, aquel que glorifica a Dios en todo lo que hace, o en la mayoría de las cosas que hace, ¿cierto? Mientras más maduros somos, más glorificamos a Dios. Dios es soberano. A Él no se le escapa el sufrimiento. Él usa el sufrimiento. Y nosotros, Santiago nos explica, y muchos otros textos nos hablan, de que el sufrimiento nos lleva a un crecimiento de carácter. Entonces salta una pregunta, o quizás una evaluación. ¿Es la gloria de Dios algo importante para mí? Quizás la respuesta obvia es sí. ¿Es más importante que mis propios anhelos? ¿Es más importante que mi comodidad? ¿Es más importante que estar tranquilo? ¿Es más importante que estar feliz? Porque si el foco está puesto en mí, cuando vengan estas pruebas, este sufrimiento, entonces también mi foco va a estar en mí y no va a ser un motivo de gozo el sufrimiento, porque no voy a estar pensando en crecer para la gloria de Dios. Pero si mi foco está puesto en Dios, en vivir para Él, en que ojalá cada día pueda glorificar más a Dios, voy a ver entonces este sufrimiento como una forma en la que Dios me está haciendo crecer y madurar en la paciencia, ¿cierto? Para glorificar más a Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿en torno a qué vivo? ¿A la gloria de Dios o a mi propia gloria? Sea lo que sea que eso significa para ti, ¿en qué estoy enfocado? ¿En la gloria de Dios o en mi propia gloria?
En los videos siguientes vamos a ir viendo ya más particularmente cómo podemos vivir el sufrimiento buscando crecer para la gloria de Dios. No escapar del sufrimiento, sino cómo podemos vivir el sufrimiento apegados a Cristo, en Dios, para crecer para su gloria. Que tengan un muy buen día.